Conecta la Tierra. Voces del desarrollo rural en Bolivia. Un espacio de podcast del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA. Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural. Muy buenas tardes, nuevamente estamos en este podcast denominado Conecta la Tierra y en esta oportunidad vamos a abordar un tema que es sumamente importante para Bolivia, el modelo agroindustrial y sus efectos en el ámbito territorial, tanto para los pueblos indígenas y también para las comunidades campesinas que habitan en estos espacios. Este modelo ha sido impulsado desde hace muchos años y creo que es interesante poder abordar y ver varios aspectos, un poco tal vez inicialmente un antecedente de cómo surge el modelo agroindustrial boliviano, cuáles son los impulsos que se han dado, luego pues indagar un poco sobre las características de este sistema productivo desde el ámbito tecnológico, ver cómo está el tema de la productividad, y una tercera parte que está relacionada con quienes son parte de este territorio, qué actores están vinculados con la agroindustria. Ahí vamos a identificar quiénes están dinamizando en el ámbito territorial. Y finalmente, los efectos de este modelo agroindustrial en estos espacios, tanto para las comunidades indígenas y las comunidades campesinas. Para eso, en esta oportunidad, vamos a conversar con Cecilia Peñaranda. Cecilia es socióloga y también es investigadora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Bienvenida, Cecilia. Pues saludar a nuestro público que nos está viendo por las redes en este podcast Conecta la Tierra. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en redes. Estamos acá en el jardín de CIPCA para hablar de un tema que hemos venido discutiendo a lo largo de estos meses. Con Mario estamos trabajando justamente una investigación que tiene como actor principal a la agroindustria, pero también a las comunidades indígenas y campesinas. Entonces, este podcast va a ser una conversación más de las muchas que tenemos con Mario, así que vamos a ir justamente discutiendo estos puntos que has comentado, y como dijiste, vamos a comenzar hablando un poco de los antecedentes que tiene el modelo agroindustrial, y me gustaría comenzar comentando el antecedente de la extracción de la goma, ¿no?, en el oriente, cómo la extracción de la goma es un antecedente fundamental para lo que ahora es la agroindustria, ¿no? Muchas de las élites cruceñas que se vincularon con la extracción de goma ahora son de los grandes terratenientes y de los grandes ganaderos que hay en Santa Cruz, ¿no? Entonces este me parece el inicio, la primera etapa, si se quiere, de lo que ahora es la agroindustria. ¿Qué periodo estaríamos hablando con esto de la extracción de la goma? Principios de 1900, ¿no? 1900 hasta 1950 me parece que es este periodo importante que da surgimiento a que estas élites puedan acumular capital y que puedan transformarse en lo que ahora conocemos. Sí, es interesante ver los antecedentes, porque nada surge por cosas espontáneas, sino hay un proceso histórico, hay unos actores que siempre han estado controlando la dinámica económica de un país, y son probablemente y muy seguramente que estos son los mismos que están vinculados también con estos tipos de negocios que vienen ocurriendo en las tierras bajas, ¿no? Pero ahí también es importante comentar que hay un plan, ¿no? El plan Bohan, que entre los estudiosos es muy conocido, muy referenciado, pero a veces con el público en general no se lo menciona o se cree que es una cosa del pasado. Pero este plan tiene una cosa muy interesante, que define cómo el Estado debería de fomentar una actividad económica en tierras bajas. Se habla del avance hacia el oriente para dinamizar economía, y ahí es donde surge especialmente esto de los cultivos agroindustriales. Y este plan, estamos hablando de 1941, 42, ¿no? y se pone en vigencia después
con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, una alianza entre Bolivia y el gobierno de Estados Unidos, para ver qué cosas se podrían producir en estas regiones que en ese entonces no tenía esta actividad productiva. Ya. Entonces, y ahora si uno mira este plan, y eso lo hemos hablado muchas veces con Cecilia, parecía que sigue vigente, ¿no? Cuando uno escucha, y estamos en un momento electoral, en unos días tenemos las elecciones nacionales, y cuando escucha a los candidatos, pareciera que te están hablando los lineamientos del plan Bohan, ¿no? Y el plan Bohan surge en un contexto diferente al que vivimos. En ese entonces el problema del cambio climático, por ejemplo, no estaba, no era un tema condicional para todas las cosas que se hacen. La situación de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, tenían otro contexto y otra problemática, ¿no? Pero ahora es otro momento, tenemos una articulación a mercados internacionales, hay poderes económicos de naciones que han surgido y están demandando productos, entonces requiere una mirada distinta. Y creo que eso es importante colocar como un antecedente. Y quizá por ahí, Cecilia, también podemos hablar un poco que la actividad productiva de un país siempre va a depender del apoyo que se vaya a dar desde el Estado, ¿no? O sea, evidentemente que el sector privado juega un papel importante, dinamiza la economía, pero si no fueran las normas, las leyes, los beneficios que da el Estado en su relación con otros estados, muchas actividades no serían posibles sin ese apoyo y acompañamiento o el financiamiento como tal. Es así, ¿verdad, Cecilia? Por ahí, tal vez puedes complementar algo más en ese sentido. Sí, creo que esta visión de Santa Cruz como un departamento que ahora lo vemos como una potencia económica en el país, ¿no? Se le pretende ver como un departamento que nació y que surgió a partir de la fuerza del emprendedurismo, ¿no? Pero la realidad es otra, o sea, justamente se ha hecho la revisión, no sé si revisión, pero se ha puesto en debate una referencia bibliográfica que a mí me parece bastante importante, de Ángel Castro Bozo, que dice: Santa Cruz, la mayor inversión boliviana 1825 al 2000, ¿no? Y los datos que presenta este autor son realmente importantes para visualizar cómo el Estado ha apoyado a Santa Cruz durante décadas, ¿no? Hay unos datos que a mí me quisiera leer, ¿no?, que dice que en 1955 y 1959, por ejemplo, Santa Cruz ya recibía el 37,3% de todo el crédito agrícola de Bolivia, ¿no? En comparación a Potosí, que solo recibía el 1%. Después, en 1972, Santa Cruz acaparó 80% de todos los préstamos del Banco Agrícola, ¿no? Es decir, 8 de cada 10 bolivianos estaban destinados a fomentar la agricultura en Santa Cruz. Y en 1985, cuando estábamos en el pico de la hiperinflación, el gobierno había destinado 74.3% de todas sus divisas con tasa preferencial para el sector agroindustrial, ¿no? Entonces, aquí vemos un apoyo sistemático al sector agroindustrial de Santa Cruz, y si bien no hay que desmeritar el trabajo de todos los cruceños y de todos los migrantes que han trabajado para que Santa Cruz ahorita se visualice como este departamento que nos va a sacar un poco de la crisis económica, porque se lo pone así en diferentes debates, en conversaciones, en diálogos, ¿no? Como la respuesta, ahora que ya no tenemos gas, la respuesta es esto, ¿no? Y Santa Cruz nos va a sacar de esto a plan de un impulso propio, ¿no? Pero la verdad es que todos los bolivianos hemos estado subvencionando, si se quiere, el progreso de Santa Cruz, ¿no? Subvencionando a partir de la minería potosina, ¿no? Del estaño, de la plata en algún momento, que los recursos se iban para poder dinamizar la economía en Santa Cruz y dinamizar este proyecto agroindustrial. Entonces, siempre hay que tener en perspectiva que el país es un proyecto de país, ¿no? Y el Estado ha sido fundamental para llegar a la situación en la que ahora estamos, y además lo que mencionabas, ¿no? Es decir,
la situación en la que nos encontramos ahora en cuestión de cambio climático, en los efectos que este modelo tiene para el suelo, para los bosques, ¿no? El tema de deforestación, el tema de incendios, hace que podamos poner en cuestión también, ¿no? Antes sí era la visión que se tenía con el Plan Boja, ¿no? Ese era el camino del progreso, el camino del desarrollo, pero las condiciones han cambiado y la forma en la que se ha llevado el modelo también es cuestionable, ¿no? Entonces es hora, ahora, o sea, me parece que es momento de cuestionar si este modelo sigue siendo funcional, si tiene que ser el modelo por el que tenemos que seguir apostando, y cuáles son las consecuencias que hasta ahora el modelo ha generado, ¿no? Entonces, creo que son necesarias estas preguntas justamente ahora que todos nuestros candidatos ven la agroindustria como una respuesta a la crisis. Sí, es importante tener una mirada objetiva. Lo interesante de SIPCA es que tiene presencia en los territorios, con varias oficinas, entonces tenemos una cobertura nacional y podemos tener una lectura más desde lo territorial, desde lo local, pero también hacer un vínculo con todo lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí, sin duda que es importante generar divisas para un país, estar insertos en una economía que está vinculada con la producción de insumos que demandan otros países, pero también hay otro sector, otro grupo de productores que requieren esta misma atención. O sea, nosotros no podemos llevar todos nuestros recursos solo para un sector, que en este caso estamos poniendo en discusión la agroindustria, ¿no? Estamos hablando de la soya, estamos hablando del maíz duro, estamos hablando del sorgo, el girasol, que es importante para exportar y también para generar proteína animal, pero por otro lado está otro grupo que no ha recibido este tipo de atención, este tipo de inversión, este tipo de subvención. Entonces ahí va la importancia de poder ser objetivos en este análisis. Para cerrar esta parte, por ejemplo, Bolivia exporta su producción de soya principalmente a la Comunidad Andina de Naciones. Colombia, en las estadísticas que nos presenta el IPSE, Colombia es el principal mercado para la soya. Luego viene Perú, luego viene Ecuador, luego aparece por ahí Chile como el Mercosur, pero para de contar, esos son los países donde se comercializa nuestra producción de soya. Pero, ¿cómo se logra esos mercados? Esos mercados se logran gracias a las gestiones que se hace desde el Estado, desde sus instancias de comercio internacional. Son acuerdos bilaterales, son acuerdos de grupos de países como es la Comunidad Andina de Naciones. Entonces ellos nos dan ciertas ventajas para que nuestra producción pueda ingresar a esos mercados. O sea, necesitamos poner en claro esto. También la agroindustria no es que surge sola, como lo hemos ido conversando hasta ahorita, sino que requiere de este apoyo que se da desde los gobernantes, ¿no? Entonces, nuevamente, esto lo vamos a volver a tomar al final. Consideramos que es importante tener una diversificación de actividades económicas, pero no solo focalizar el apoyo económico, el apoyo de la política pública, el apoyo institucional a un solo sector que desde siempre se ha beneficiado. Hay un sector importante que son los campesinos, los indígenas, que requieren también esta misma atención, este mismo financiamiento, esta misma gestión de sus productos para que lo que ellos producen también puedan llegar a mercados de exportación o vincular con los mercados locales. Entonces, eso yo lo dejo como para al final retomar esto y poder conversar. Y un poco, tal vez ahora muy rápidamente hablar sobre las características del sistema productivo. Claro, o sea, a mí me parece que por una parte tenemos esta historia, ¿no?, que la podemos rastrear muy claramente desde 1942 de un apoyo sistemático estatal, ¿no?, a este modelo de producción, pero sin embargo, aquí está la pregunta, ¿no?, ¿cuán bueno es el rendimiento, ¿no?, de este tipo de producción? Porque hemos estado escuchando en el foro de los agropecuarios, hemos escuchado que si invertimos más en transgénicos, si damos rienda suelta a los transgénicos, nuestro rendimiento va a aumentar, ¿no?, se va a poder comparar a Brasil o se va a poder comparar a Paraguay. ¿Esto es cierto? Es decir, nuestro rendimiento sí está por debajo de la producción de Paraguay, ¿no?, pero ¿los transgénicos son una respuesta a este tipo a nuestro bajo rendimiento? ¿O
¿cómo va el tema del rendimiento? Cuando uno habla con gente que trabaja con recursos genéticos o que hace mejoramiento genético, eso lo han hecho desde nuestros antepasados. El maíz, la papa, es producto de un trabajo continuo de esos científicos que no los hemos conocido y ellos no han publicado sus papers como para poder leer ahora, ¿no? Pero en el proceso de trabajar la genética para tener mayor rendimiento, mayor productividad, hay un factor que siempre evaluamos, que es el medio ambiente, ¿ya? Entonces, no solo con un valor genético o con un producto genético vamos a decir que la cosa va a mejorar, se va a duplicar o se va a triplicar. No, ahí requiere un aspecto que se llama el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando, por ejemplo, del suelo. Si yo no hago un buen manejo del suelo, por más semilla poderosa que sea, no va a alcanzar sus niveles predefinidos de rentabilidad, de producción. Si no hay lluvia, ¿no? Si la tecnología que estamos utilizando está vinculada con la compactación del suelo, o hay pérdida de los bosques y eso afecta con el tema de la humedad y el tema del agua, no va a funcionar, ¿no? Entonces hay que ser claros ahí. Una semilla que tiene una carga genética requiere de ciertas condiciones ambientales. La suma de las dos nos puede dar un mejor rendimiento. Cuando nos dicen, y también hay que ser claros, cuando nos dicen biotecnología, la biotecnología tiene apellido, ¿no? La biotecnología es cuando hacemos un injerto, digamos, a este albaricoque que tenemos acá atrás, es biotecnología, porque estoy haciendo un manejo de la planta con otras ramas, tal vez de otra variedad de albaricoque, ¿no? Entonces, estamos hablando de transgénicos. En Bolivia, la norma nos dice que no está abierto a nuevos eventos en el tema de transgénicos, y especialmente en aquellos que están vinculados como centro de origen o de diversidad en especies. Ahí hablaríamos del maíz, por ejemplo, ¿no? Bolivia es centro de diversidad en el maíz porque tenemos una infinidad de variedades de razas que tienen sus propias características, y si nosotros empezamos a incorporar otro tipo de material genético podría verse afectado, ¿no? Uno por temas de contaminación, y ahí hay una discusión amplia, pero por otro es el predominio de esta semilla que hace que las otras semillas desaparezcan, y ahí hay una pérdida, ¿no? Y siempre yo digo que el recurso genético es cuestión de Estado. Si el Estado no protege sus recursos genéticos, estamos poniendo en peligro la sobrevivencia, la alimentación, la soberanía alimentaria de un país. Yo no puedo perder los recursos genéticos como tal. Entonces, en el tema de maíz hay que tener mucho cuidado. En el tema de la soya, no es una especie propia de estos territorios, viene desde los otros continentes, entonces no hay parientes silvestres. Pero ¿cuál es el pero acá? Los rendimientos que nos proponen no son tan distantes. Bolivia ahorita tiene un rendimiento entre 2.2 o otros declaran 2.4, esos son los promedios, y podemos ver algunas regiones que tienen rendimientos mucho más bajos, pero el promedio siempre un poco nos engaña y nos dice que es 2.2 por hectárea, toneladas por hectárea. Cuando uno ve la producción de Argentina, estamos entre 2.8, estamos hasta 3.1 toneladas por hectárea. Claro, son cientos de gramos más que hacen la diferencia, pero pareciera que también es el tope al que se ha llegado con este tipo de tecnología. Podemos mirar cómo están los rendimientos de Argentina, de Brasil en los últimos años. No hay una variación significativa. Entonces, por ahí hay muchos genetistas que están diciendo que ha llegado a su tope y no va a incrementar más. Y por eso se está viendo, por ejemplo, en maíz, empezar a trabajar con los híbridos, porque hay trabajos que están demostrando mayor rendimiento frente a los transgénicos. Entonces no hay que mirar solo una cosa, sino mirar estos aspectos por ahí. Ahora, lo otro, para ir cerrando esta parte de las características del sistema productivo, es que
los transgénicos no solo es la semilla, sino viene con un paquete. ¿Ya? Yo siembro la semilla transgénica y requiere un paquete de agroquímicos, ¿no? Desde para controlar las malezas, para controlar las plagas, para poder fortalecer a la planta, ¿no? Y cuando recorrimos por Guarayos, por ejemplo, en la época de cosecha, se le aplica un químico, un secante, para que el cultivo esté secando homogéneamente y pueda entrar la maquinaria para poder cosechar, ¿no? Estamos hasta el momento haciendo algunos registros, analizando cuál es la eficiencia, y por ahí hemos encontrado que en el cultivo de la soya, por ejemplo, hay como 6 aplicaciones de este tipo durante el ciclo productivo. Hay una dependencia fuerte ahí, y que tenemos que analizar y evaluar para ver si realmente es eficiente en términos financieros, cuál es la afectación en términos ambientales, cuál es el nivel de dependencia de estos productores frente a este tipo de requerimientos de insumos, ¿no? Hay un avance en la mecanización, no estamos en contra de la mecanización, pero creo que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque cuando hablamos con pequeños productores, hay una dependencia muy fuerte. Ellos no son capaces de invertir para comprarse maquinaria, entonces hay una dependencia de ciertos sectores que sí disponen de recursos como para poder disponer la maquinaria y alquilarlos, y todo el sistema como funciona. Este modelo también nos lleva a la homogenización. O sea, si todo, por decir un extremo, si todo Santa Cruz fuera similar en su producción, sería más eficiente, digamos, entre comillas, para este modelo, porque requiere de una sola tecnología, de una sola mirada, y cosa que tal vez no es bueno para un país tan biodiverso, un país que tiene tantas zonas ecológicas diferentes, donde podríamos aprovechar otro tipo de cultivos, otro tipo de sistemas de producción, que me gustaría que después también miremos un poco de eso. Eso como para poder sintetizar un poco las características del sistema productivo. Hay mucho más que hablar, pero no nos va a dar el tiempo si nos quedamos en este punto. Me gustaría, Cecilia, bueno, con Cecilia estamos, y junto con un equipo de investigadores, recorriendo una región donde el avance de la frontera agrícola es fuerte, ¿no? Entonces se ha convertido como nuestro laboratorio de investigación, donde estamos recabando datos, estamos reflexionando con los actores, haciendo entrevistas y conociendo un poco más de esta realidad. Y ahí nos encontramos que hay una diversidad de actores, ¿no? Originalmente estaban los pueblos indígenas que siguen ahí, pero hay otros que han llegado, ¿no? Y quizá ahí, Cecilia, podríamos comentar quiénes más están en un territorio como en Guarayos, en Santa Cruz, o como en el municipio de San Andrés, en el Beni. Bueno, tal vez un poco retomando esta mirada histórica con la que iniciamos, me parece que a partir de 1989 hay una migración más intensa, si se quiere, al oriente, ¿no? Y hay 2 booms, ¿no? El primer boom que se da hacia Pailón, hacia Los Troncos, hacia Tres Cruces, en 1993-94, y un segundo boom que es en 1997-1998, que va hacia San José de Chiquitos, ¿no? Entonces tenemos estas 2 primeras booms migratorios, si se quiere, ¿no? Y ahora tenemos una presencia justamente en este territorio que mencionabas, en Guarayos, en San Andrés, que es más actual, ¿no? Pero que de alguna forma justamente toma elementos que acabas de mencionar, ¿no? Sobre cómo es el ciclo productivo y qué características tiene. Es decir, no podemos entender la reproducción de estos grupos migratorios, ¿no? Y la reproducción del ciclo migratorio sin entender las características de la producción que tiene este tipo de cultivos. Entonces, para responder a tu pregunta, primero tenemos a estos actores que son bastante, que se los ha criticado, que han estado un poco en el ojo de la tormenta por los efectos que su actividad puede tener en términos ecológicos, ¿no? Están los interculturales, ¿no? Están los nativos, como se les dice en Guarayos, a los guarayos, y están también estos terceros, que son los menonitas, que son los medianos y los grandes empresarios, ¿no? Que tienen además una presencia en el territorio desde 1930, tal vez antes, ¿no? Que ya hay una no sé si migración, pero hay una presencia de los caráis,
si se quiere, en el territorio guarayo y que va creciendo a partir de ese entonces y que ahora tienen una presencia bastante importante en la región, ¿no? Entonces tenemos a estos actores que tienen dinámicas que han ido cambiando a lo largo de este tiempo, ¿no? Pero de alguna forma siguen reproduciendo los intereses iniciales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los interculturales, a mí me sorprendió bastante en las entrevistas que tuvimos con Mario, que muchos de ellos eran chuquisaqueños, ¿no? Venían de San Lucas, venían de Yamparaes, de Sudáñez, ¿no? Que yo me imaginaba tal vez un poco más hacia La Paz, hacia Oruro, ¿no? Migrantes de estas zonas, pero en realidad teníamos migrantes de Chuquisaca. Y cuando uno se pregunta por qué migran, ¿no? Nos preguntábamos alguna vez por qué estas personas terminan migrando hacia el oriente, y también la respuesta está en lo que decíamos antes, ¿no? Esto de que como el interés estatal se centraba hacia el oriente y todas las inversiones que el Estado ha hecho hacia el oriente, de alguna forma impulsaban la migración también a este sector. Entonces tenemos una migración impulsada por el Estado, ¿no? Que si bien se impulsó la migración y se impulsó instituciones, se hicieron caminos, se hizo infraestructura, lo que tal vez no se hizo fue un acompañamiento a este tipo de producción, y era lo que hablábamos, ¿no? Es decir, se dice, comiencen a producir, que esto se tiene que producir, bueno, lo que estaba tal vez en un principio caña, después arroz, ahora soya, ¿no? Pero no hay un acompañamiento técnico a este tipo de producción, lo que hace que se tengan las consecuencias que tenemos. Entonces, me parece que por una parte tenemos estas dinámicas sociales entre estos grupos, por una parte los interculturales que ponen en riesgo, si que se quiere, también a los nativos, a los guarayos, es decir, la cantidad de tierra que se tiene en el país, la cantidad de tierra cultivable no es mucha, ¿no? Entonces, cuando ves a lo largo de los años la deforestación que ha habido en la zona, por ejemplo en Guarayos, puedes ver cómo va creciendo desde los bordes de la carretera hacia adentrándose más, ¿no? A territorios que antes no se interesaba la mayoría de estos terceros. Entonces ahora la TCO, los polígonos mejor resguardados de la TCO Guaraya ya están en riesgo, ¿no? Los márgenes de la TCO están comenzando a ser deforestados, ¿no? Y este interés y esta presión territorial lo que produce, por una parte, es el debilitamiento y la división de la organización de los guarayos, de la COPNAC, por una parte, y también el desgaste y la vulnerabilidad del territorio mejor resguardado de los guarayos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se incendiaron muchas hectáreas dentro de la TCO, ¿no? Y varios de los incendios se han dado en reservas naturales, se han dado en tierra fiscal y se ha dado en TCOs, ¿no? Entonces tenemos como esta presión territorial vinculada muy fuerte con la agroindustria, ¿no? Y con la búsqueda de tierra para cultivar. Entonces tenemos este panorama, si se quiere, en la región. Sí, estas son las características de los actores que están en estos territorios. Están los interculturales, evidentemente, con la descripción que hace Cecilia, de dónde provienen y cómo se mueven. Muchos son segundas generaciones de migrantes, porque es gente que tal vez estaba asentada en San Julián y que actualmente han terminado migrando hacia estos nuevos lugares en busca de más tierras para poder cultivarlas. Están los medianos y las grandes empresas, ¿no? Que en muchos casos son ganaderos, ¿no? Que tienen grandes superficies, pero también están los menonitas, como tú decías, y es posible que en Guarayos podamos toparnos, por ejemplo, con rusos, ¿no? Los rusos están muy metidos allá haciendo cultivos de la soya, el girasol, pero también en ganadería, producen leche, producen carne, tienen una tecnología que también hace que los otros pequeños quieran mirarlos y decir, nosotros también podemos producir carne por ahí, ¿no? Encontramos brasileros que están asentados así desde muchos años. Entonces, esa es la configuración de actores que tenemos en ese ámbito territorial y que generan su dinámica
y están haciendo que la producción de estas zonas vaya cambiando, ¿no? Ese es, digamos, un punto que sí quería que podamos explicar a la gente que nos está siguiendo para entender más este territorio. Pero ahora quizá darle un poco más de reflexión a los efectos, ¿ya? Y tú ya empezabas a plantear el tema del fuego y cómo los bordes de las TCOs están siendo ya afectadas porque hay deforestación, esta dinámica que en busca de habilitar más tierras que están contradichas con el tema de deforestar, por ejemplo, las TCOs para cultivos agroindustriales, pareciera que eso va teniendo otro camino y está afectando y está poniendo en riesgo a las familias, ¿no? Y ahí quisiera que abordemos desde la perspectiva, por ejemplo, de la seguridad alimentaria. Nosotros cuando vamos a Guarayos, el costo de vida lo vemos mucho más caro que Santa Cruz y mucho más que La Paz. ¿Ya? ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué es tan caro la comida en Guarayos? ¿Por qué las frutas son tan caras, ¿no? Entonces ahí hay un tema de costo de vida que me gustaría que abordemos contigo y quizá profundizar un poco más el tema de los territorios, las TCOs, y finalmente mirar la inversión pública, porque nosotros cuando vamos a campo también conversamos con los concejales, con los alcaldes, con el equipo técnico para ver cómo se hace la planificación en este ámbito municipal, y ahí tenemos varias cosas que compartirles, ¿no? ¿Por qué no partimos del tema de seguridad alimentaria? ¿Qué es lo que estamos encontrando hasta ahora en esta región? Sí, creo que con Mario cuando íbamos a desayunar a Guarayos decíamos, ¿cómo un desayuno puede costar 18? ¿No? 18 bolivianos, me parecía a mí insostenible. O sea, me parecía que para un salario básico desayunar cada día, y además que veíamos mucha gente desayunando con nosotros, ¿no? Locales, lugareños, ¿no? Que desayunaban lo mismo y que costaba 18. ¿Y qué consistía este desayuno de 18? Un jugo y una empanada, ¿no? Básicamente. Entonces, claro, te comienzas a preguntar qué es lo que se está produciendo en la región, en la zona, y nos encontramos ante un panorama que nos dice que la mayoría de los nativos, por ejemplo, que eran los que podrían tener una agricultura familiar diversa, ¿no? Diversificada, si se quiere, para un consumo familiar, ¿no? Ellos, en la mayoría de los casos, por lo menos de la central de Guarayos de Ascensión, han vendido sus tierras, ¿no? Y claro, y se quedan sin el sustento, ¿no? Sin la reproducción o la posibilidad de reproducción de su medio de vida. Entonces, esta es una problemática muy importante, ¿no? Este tema de que ya no tengas tierra para producir lo que te aseguraba tu reproducción de vida, ¿no? Entonces, por una parte tenemos eso, ¿no? Entonces se está comprando o se está trayendo alimentos de otros lugares. Tú tenías la hipótesis de que podrías estar trayendo fruta, por ejemplo, de Alto Beni, ¿no? Entonces esto hace que el costo de vida en Guarayos sea bastante elevado, ¿no? El desayuno, el costo del almuerzo, lo único medio barato que nos pareció fue la carne, ¿no? Porque se produce también carne en Guarayos, pero aparte de eso, verduras, frutas, me parece que tienen un precio más elevado que en otros lugares, lo cual realmente es contradictorio, ¿no? Porque teniendo tanta tierra cultivable, podrías tener un SAF, ¿no? Podrías tener tu pequeña huerta para poder abastecerte, pero lo que hemos podido ver en todo el trabajo de campo que hemos hecho, es que si tienes 50 hectáreas para cultivar, si eres un pequeño productor y tienes 50 hectáreas, arrasas con esas 50 hectáreas, es decir, desmontas todo y produces soya o sorgo dependiendo de la temporada, ¿no? O tal vez maíz, ¿no? Pero eso es lo que pasa, ¿no? Es como un aprovechamiento al máximo de tus hectáreas. Los que tal vez dejan un poco de bosque en realidad son los grandes que tienen la posibilidad de hacerlo. Pero luego los pequeños, en la mayoría de los casos, han desmontado las 50 hectáreas y producen esas 50 hectáreas al máximo, ¿no? Entonces eso hace que priorices este tipo de producción, y también lo priorizas porque justamente hablábamos de esto de la reproducción del modelo por cómo está constituido, es decir,
yo migro, ¿no? Soy una migrante, me voy a Huarayos, no tengo tierra, no tengo plata, pero tengo un poco de capital para alquilar, ¿no? Entonces me alquilo ahí una parcela y voy a sacar crédito para la semilla, voy a sacar crédito para los plaguicidas, ¿no? Para todo el paquete que corresponde a este tipo de producción. Entonces, de esa forma me encadeno de alguna forma a este sistema, ¿no? Entonces, ahí también, por eso mencionaba antes que está íntimamente ligado la reproducción y el ciclo, tanto social como productivo, ¿no? Entonces, por una parte eso, por otra parte las consecuencias que se tienen en el territorio, en la TCO, como había mencionado, creo que hay un debilitamiento organizacional. La TCO, los polígonos que en realidad eran los más protegidos, ahora comienzan a tener, están siendo amenazados, si se quiere, por la deforestación, por los incendios. Los polígonos que estaban dispersos porque no hubo una titulación continua del territorio, ¿no? Sino que hubo justamente esta titulación de polígonos discontinuos que hizo que la TCO sea bastante vulnerable, ¿no? Entonces tenemos polígonos que están sumamente deforestados y que se dedican o han sido alquilados, no sabemos realmente cuál será la situación de estas parcelas o de estas hectáreas, ¿no? Pero esa es la situación que hay ahora. Y ahí un poco para puntualizar algunas cosas, porque ya Cecilia abordó dos aspectos, ¿no? El tema de la seguridad alimentaria y el otro, cómo se está afectando a la tenencia de los territorios indígenas, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre es que un pequeño productor llega y tiene 50 hectáreas. Antiguamente un pequeño productor diversificaba sus cultivos, sus crianzas en una superficie que detentaba, ¿no? Pero ahora por el modelo imperante, por estas, entre comillas, facilidades que da el mismo sistema, no estamos diciendo que el gobierno esté facilitando el acceso a semilla o fertilizantes, sino son los grandes industriales, agroindustriales, que están vinculados con estas empresas proveedoras de insumos que generalmente vienen del exterior, que generan estas facilidades. O sea, llega Cecilia y no tiene mucho capital y dice, ok, yo te doy semilla, pero me pagas cuando coseches. Claro. Necesito agroquímicos, toma agroquímicos y me vas a pagar con la cosecha. Y en cierta medida estás garantizando que va a haber alguien que te provee de soya, de maíz, porque te va a comprar y eso es lo que va a exportar y eso es lo que va a procesar. Entonces, ese es el sistema como está funcionando allá. Pero estas familias que tienen 50 hectáreas no tienen plantaciones de cítricos, por ejemplo, no tienen hortalizas, no tienen crianzas, dependen absolutamente del ingreso económico que van a generar con la producción de soya o maíz o girasol para comprar sus alimentos. Hay una dependencia de las familias que podrían producir sus alimentos hacia comprar los alimentos que ya vienen de otras regiones. Claro. Porque la capacidad productiva está destinada a estos cultivos agroindustriales y no está vinculada con la seguridad alimentaria local o del territorio. Entonces, por eso tenemos una hipótesis. No hay muchos productores de cítricos allá. ¿Y por qué los cítricos tienen un precio elevado? Entonces, nuestra hipótesis, que en estos meses vamos a ir investigando, es que probablemente Alto Beni, así como provee a La Paz, está proveyendo de cítricos a estas otras regiones, que es paradójico, porque allá se podría producir también esto, claro, ¿no? Entonces, eso como para dejar en claro que ese es un efecto a la seguridad alimentaria de las familias. También ocurre lo mismo con las comunidades indígenas, porque se ha visto que varias comunidades, por un lado, en un primer momento hay una dependencia del manejo forestal. Entonces, el bosque, el territorio donde ellos habitan, tienen especies maderables. Entonces hay los planes de manejo, hay la extracción autorizada y se paga un cierto porcentaje a las comunidades indígenas para que puedan ellos recibir por la explotación, la extracción de la madera. Es interesante por el manejo que se puede dar a nivel territorial, pero es un principio para generar cierta dependencia a ese tipo de economía, ¿ya?
Hay otros municipios donde todavía nosotros no estamos llegando con la investigación, pero que se ha empezado a alquilar las tierras comunitarias para cultivos agroindustriales o para ganadería. Entonces viene un tercero, dice necesito tierra y las comunidades indígenas dicen ok, te alquilamos para que tú la explotes. ¿Y qué es lo que está pasando en estas comunidades? Que como tienen un ingreso económico por hectárea alquilada, ¿ya? El promedio más o menos está entre 220 a $240 por hectárea año, y si yo le alquilo 50 hectáreas, ahí hacemos los cálculos, es una suma interesante para ellos que tenían otra dinámica económica, social, alimentaria. Entonces ya están dejando de pescar, están dejando de aprovechar el bosque, porque ya están comprando la comida con la plata que reciben por el alquiler de las tierras, ¿ya? Eso está cambiando totalmente la estructura y la dependencia que se genera. Es un tema a debatir, porque desde la otra óptica podemos decir se está generando una dinámica económica, pero lo más riesgoso es la dependencia que se está generando hacia los insumos externos. O sea, yo tengo plata, compro, pero ya no hago pesca, ya no cultivo, porque voy a garantizar mi comida. Pero hay momentos en los que ya no pueden comprar. Cuando subió el arroz de precio, lo que recibían como pago no les alcanzaba. Entonces resulta que, por ejemplo, en la anterior gestión han vuelto a cultivar arroz para su consumo. Ese es un tema que me interesaba destacar. Creo que ha estado muy bien planteada el tema del territorio. Y por qué no vamos, para ir cerrando, a hablar un poco también la preocupación, las problemáticas que nos plantean las autoridades locales, en este caso municipales, por ejemplo. Hemos podido hablar con concejales, con alcaldes, con técnicos, ¿no? Sí, bueno, cuando vamos al municipio y les decimos cómo les está funcionando el presupuesto, qué están haciendo con el presupuesto que tienen, la respuesta, el interés o la preocupación que tienen en realidad los empleados del municipio es el estado de los caminos, ¿no? Bueno, también cuando hacíamos estas preguntas, justo era saliendo de temporada de lluvia, los caminos estaban bastante mal, pero se nota como la prioridad en estas zonas, en estas regiones, es lo productivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que importa más? Tener buenos caminos para que se saque la producción, para que el sistema siga fluyendo, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de salud? ¿Qué pasa con el tema de educación, ¿no? Sí nos comentaban que, por ejemplo, tenían cada año una mayor población. Entonces, ¿qué significaba eso? Que tenían mayor cantidad de estudiantes que atender, mayor cantidad de casos de salud con los que tenían que lidiar, ¿no? Por ejemplo, había este tema de las mordeduras de serpientes, ¿no? ¿Cuántos casos por mordedura de serpiente habían llegado al hospital? ¿Cuántos se podían tratar ahí? Si tenían los antídotos para este tipo de casos, ¿no? Entonces, realmente se ve un sistema municipal no sé si sobrepasado, ¿no? Por estas problemáticas, y cuáles son las prioridades además de estos actores, ¿no? Obviamente tenemos una mayoría de la población, eso también tendremos que ver con mayor atención, pero la mayoría de la población está vinculada a este sector productivo, ¿no? Cuando estábamos hablando con estudiantes, por ejemplo, del Instituto de Guarayos, esa sería, como decíamos, la tercera generación que se está dedicando a este tipo de producción y que realmente con 20 años la tienen bastante clara de lo que se tiene que hacer, de cómo se hace, de cuánto se gana, ¿no? Entonces, hay una población sumamente inmiscuida en este tipo de producción. Lo que nosotros tenemos que hacer, no sé si hacer, ¿no? Por lo menos preguntarnos, es cómo se puede hacer para que esta producción sea más sostenible, ¿no? Porque tenemos efectos de los incendios, inundaciones, sequías, ¿no? Que ya se están registrando en el territorio, pero que nos dan alertas, pero tampoco es que el modelo vaya a cambiar. No es que es algo que vaya a pasar mañana, ¿no? Entonces sí hay que buscar formas para que esto sea más sostenible y para que se lo pueda hacer de mejor manera. Sí, y viendo un poco el tema de la inversión municipal, por ejemplo,
es muy interesante ver la cantidad de nuevas comunidades que existen. Los mismos datos que nos proporciona el INE o el municipio no se están aproximando a ese incremento de comunidades nuevas. Entonces, cuando hablamos con por ejemplo, alguna autoridad allá nos dice, nosotros tenemos que atender el tema de caminos. Y hay nuevas comunidades que están establecidas y que demandan camino. No solo es la apertura, sino es el mantenimiento de los caminos. Entonces ahí hay un presupuesto que se va destinando y que va afectando a los otros sectores como educación y salud. Son nuevas comunidades que se han establecido y hay niños que tienen que ir a la escuela. El presupuesto municipal no alcanza para que puedan contratar profesores. Y hemos visto casos donde el municipio paga una parte y las familias de la comunidad pagan otra parte para que el profesor tenga el salario que está establecido por norma, digamos, a nivel nacional. Ahí hay un problema, ¿no?, de uso de los recursos. Y el otro tema que nos decían es, ok, se ha incrementado la cantidad de superficies de cultivos agroindustriales, pero ¿qué estamos recibiendo nosotros como gobierno local frente a ese incremento? Porque todo lo que se produce se va hacia Montero, se va donde están los silos para almacenar. Entonces no hay un pago, no hay unos impuestos, no hay una cosa que llegue, que quede para el gobierno municipal, por ejemplo. Entonces son esas cosas que vamos viendo en el tema de los recursos que son destinados a estas regiones, pero que ya no está alcanzando porque hay una distorsión, una cosa que no está permitiendo que pueda haber también un ingreso a nivel municipal. Pero siempre va a haber demandas de nuevos caminos, ¿no?, demandas de mayor infraestructura para colegios. Ahorita estamos viendo cómo está el tema de salud, ¿no?, en el capital humano sobre todo, para ver cuántos médicos hay, en qué comunidades, cuáles son los principales problemas que se están atendiendo, problemas de salud en nuestros centros médicos, y probablemente en algunos meses sería bueno que nos volvamos a sentar para contarles también cómo está en esa parte, ¿no? Sí estamos viendo el tema de la seguridad alimentaria. Queremos profundizar, ver un poco los valores nutritivos que están consumiendo las familias, porque si no miramos este espacio que lo llamamos como un laboratorio, no vamos a poder generar insumos para políticas públicas en otras regiones. Pues como tú decías, lastimosamente esto no va a parar mañana o los próximos meses. Es un periodo todavía en la que tenemos que trabajar varios aspectos. Tú ya decías algunas cosas por ahí, pero yo creo que usando las palabras de un ingeniero mexicano, tenemos que recuperar los bosques de Bolivia. Es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo es cuatriplicar la producción de alimentos. Entonces lo que queremos decir es, la producción de alimentos no tiene una correlación con el incremento de superficies deforestadas para cultivos agrícolas. Más bien tenemos que hacer que el sistema productivo sea más eficiente en cuanto a los rendimientos. En una misma superficie tengo que duplicar o triplicar los rendimientos. Entonces, tampoco es mirar solo los transgénicos, porque estamos viendo que ha llegado a su tope y no nos va a dar mayor alternativa. Entonces, ¿por qué no empezamos a ver mejoramiento genético desde el Estado? ¿No? Hay institutos que tienen que hacer mejoramiento genético, porque no podemos depender de tecnologías foráneas. Un país tiene que ser soberano también en su tecnología, pero fundamentalmente dar asistencia técnica, capacitación a los productores para que manejen muy bien su suelo, para que las siembras sean oportunas, para que se haga un mejor manejo de las plagas, generar barreras entre parcelas, porque cuando uno llega allá y todo es como si fuera una mesa de billar, es una cosa plana y verde, entonces no hay árboles, no hay árboles. Entonces necesitamos abordar esos aspectos para que estas investigaciones aporten a la política pública. Desde la política pública creemos que se puede responder y solucionar los problemas que estamos viviendo. Ya vamos a ir cerrando y tal vez, Cecilia, para
para ir englobando algunas cosas que tú quisieras destacar de esta conversación que tuvimos. Sí, por una parte quisiera señalar y resaltar que en tema del municipio y de los recursos, ojito que la agroindustria, no, su impuesto es mínimo, ¿no? El impuesto es mínimo, las ganancias son considerables y la repatriación de divisas, ahí están, ¿no? No las estamos viendo. Entonces, tenemos un sector que está sacando ganancias a partir del territorio, a partir del apoyo estatal que se ha tenido, pero el país no está viendo los resultados de eso, ¿no? Eso me parecía importante decir. Y también el Estado tiene la responsabilidad de no solo hacer o tener o brindar este apoyo técnico que pueda hacer de este modelo más sostenible, sino que generar alternativas, ¿no? Otro tipo de producción, otro tipo de alimentos que pueden tener gran potencial. Y no lo estamos viendo, no se está acompañando, no se están generando, justamente lo que tú decías al inicio, ¿no? No hay la apertura de mercado, no hay el acompañamiento. La soya tiene toda la logística para ser exportada, ¿no? Es decir, el productor sabe dónde llevar, a quién vender, cómo toda esa logística funciona, está bastante clara. Pero en otro tipo de productos no hay todo este armado, toda esta estructura, si se quiere. Entonces me parece que hay que generar alternativas de producción que son mucho más amigables con el medio ambiente, que son mucho más amigables con los bosques, ¿no? Y obviamente acá estamos en contra de la ampliación de la frontera agrícola. Creemos que la cantidad de tierra que ya se tiene destinada a este modelo es por más suficiente y que hay que generar alternativas para que no se siga deforestando, para que no se siga quemando, ¿no? El país tiene bastante potencial en ser un productor biodiverso, de diversidad de alimentos, ¿no? Entonces, ante esta crisis, tenemos que asegurar la canasta familiar, tenemos que tener seguridad alimentaria, es imprescindible en esta crisis económica, ¿no? Entonces, esas son prioridades para mí, ¿no? Sí, y quizá en las próximas semanas quisiera abordar contigo este tema de las dinámicas económicas en el nivel local, los circuitos cortos, ¿no? La vinculación con mercados de compras públicas, que creo que también está por ahí la respuesta, y no pensar solo en una nación soya, sino pensar en un país que también puede producir limones, puede producir toronjas, está produciendo cacao, pero cuál es el apoyo real que le está dando el Estado como para que llegue a unos mercados, cómo estamos desarrollando la industria para los frutos de la Amazonía, por ejemplo el azaí, ¿no? Hay varias palmeras que generan ciertos aceites, ciertos alimentos que no las estamos aprovechando. Está la castaña, o sea, la castaña genera como anualmente $200 millones de ingreso, pero nadie le está tomando atención, nadie está proponiendo cómo fortalecer eso. Si deforestamos, son muchas familias que van a perder esos ingresos, entonces hay que fortalecer esos mercados, su sistema de acopio, de recolección. Son varias cosas que parece que las respuestas están en lo local, pero que no se está logrando mirar desde una visión estratégica de Bolivia como tal. O sea, no sabemos que necesitamos soya para alimentar pollos, para generar proteína animal y poder exportar, pero no es lo único. No es lo único, porque tenemos otros rubros, otros cultivos que también son tan importantes y estratégicos para la exportación, pero fundamentalmente para la alimentación de las familias. Bolivia ahorita es casi una población urbana, ¿no? Según el censo, y esperemos que ya en estos días ya el INE presente cuál es la población urbana rural. Pero conforme iba la tendencia, ahorita estaríamos con un 75% por lo menos de población urbana y un 25% de población rural. Hay que alimentar al 75% de los habitantes de este país que viven en las ciudades y que no producen sus alimentos. Alguien tiene que producir, y ahí es donde desde CIPCA y la experiencia individual que cada uno trae, encontramos
posibilidades, dinamizando mercados locales, ¿no? Promoviendo otros rubros con incentivos, con tecnología. Entonces, dejamos eso como una posibilidad de tema a discutir, quizá invitar a alguien más que pueda fortalecernos en abordar esta temática, que creemos que es importante que todos podamos comprenderla de esa manera y tener una visión clara del país que estamos construyendo. No es el país que nos están vendiendo los políticos, lastimosamente. La Bolivia que está surgiendo tiene otras características, hay un sector productivo que está produciendo comida. ¿De dónde viene la cebolla? ¿De dónde vienen las lechugas? ¿De dónde viene la zanahoria? Nadie nos habla de eso, ¿no? Bueno, con eso cerramos. Muchísimas gracias, Cecilia, y muchas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Y ya tendremos otra oportunidad con este podcast Conecta a la Tierra en su segunda temporada para poder abordar estas problemáticas. Muchísimas gracias. Conecta a la Tierra. Voces del desarrollo rural en Bolivia.